Bienvenidos queridos amigos a esta nueva clase de costos de producción por procesos. Hoy vamos a seguir hablando de este tema del costo estándar relacionado con los costos de producción por procesos que iniciamos hace 8 días en la clase anterior. En la clase anterior estuvimos hablando del costo estándar aplicado a la materia prima, así que las personas que no han visto esa clase les recomiendo que la vean en el video anterior. Costo estándar de la materia prima. En esta clase vamos a hablar del costo estándar pero aplicado a la mano de obra directa. Es un tema relativamente sencillo pero muy importante. Y como siempre, recordemos que siempre doy una parte teórica relacionado con estos temas. Entonces vamos a nuestra parte teórica, que es muy interesante. Recordemos que el costo estándar, más o menos todo lo que tiene que ver con costos se inicia en 1800, pero lo que tiene que ver con costo estándar lo inicia un señor que se llama Alexander Hamilton Church, contador público, ingeniero de Inglaterra. Se puede decir que este autor es el precursor, la primera persona que introdujo esta temática del costo estándar. Y la introdujo dentro de lo que se conoce como la contabilidad de gestión. Este dato muy importante para aquellas personas que están haciendo monografías o investigaciones al respecto, porque este es un autor seminal, o sea, un autor que sembró la semilla para que se desarrollara todo este tema de ahí para adelante. También aquí hay una de sus principales obras relacionadas con este tema del costo estándar. Para los que están interesados, ahí dejo entonces los principales libros. Valga decir que los títulos de esos libros están traducidos, así que si los van a buscar, deben de buscar los títulos originales en inglés. También otro dato importante es que seguido de Alexander Hamilton también está George Norton, contador público también inglés, británico, que desarrolla temas relacionados con costo estándar en la contabilidad para las fábricas textiles. Y hay un discípulo directo de Alexander Hamilton que es John Whitmore. Sin duda alguna, John Whitmore es el autor más importante relacionado con costo estándar. Él fue el primero, no solamente que habló de costo estándar, sino que fue el primero que desarrolló toda una teoría, toda una técnica, más que teoría, toda una técnica para aplicar el costo estándar en diferentes empresas. Allí también dejo sus principales obras relacionadas con ese tema. ¿Cuál es el fundamento teórico del costo estándar? El fundamento teórico del costo estándar es relativamente sencillo. Consiste en determinar unos niveles de eficiencia ideales para producir un bien. Unos niveles de eficiencia o unas cantidades ideales de materia prima y de mano de obra. A eso se le conoce como costo estándar. Y en la metodología lo que se hace es comparar lo real con ese costo estándar. Esas diferencias que se sacan entre lo estándar y lo real se conocen como variaciones. Y los niveles ideales se conocen como eficiencias. Entonces, básicamente, esta es el fundamento teórico más importante relacionado con esta técnica, que en realidad es muy fácil y es muy útil, porque miren ustedes que este desarrollo tiene prácticamente 100 años, pero aún se utiliza, aunque las condiciones en las fábricas han cambiado, aún sigue vigente. Y muy importante, a los gerentes, a los jefes de planta, a los que tienen que ver con toda la producción, aún se les sigue midiendo su eficiencia con relación a los niveles de desempeño que pueden alcanzar con este costo estándar. Bueno, vamos a ver un modelo que tengo aquí en Excel relacionado con cómo se puede calcular el costo estándar y compararlo con lo real
con relación a la mano de obra directa. Vamos entonces a visibilizar este modelo en Excel que les traigo aquí. Bueno, simplemente lo que tenemos aquí es un cuadro que nos proyecta el costo de la mano de obra, o sea, el costo estándar de la mano de obra en un proceso que tiene 3 departamentos: el departamento de corte, de ensamble y acabado. Allí he simulado que en el departamento de corte hay 5 personas, en el ensamble hay 10 y en el acabado hay 4 personas trabajando. Hay un dato muy importante que es la eficiencia. Miren que la eficiencia aquí la he representado con un porcentaje, con un 85%. ¿Eso qué quiere decir? Que es de toda la cantidad de horas que una persona es contratada, ¿cuántas horas de todas esas realmente la persona trabaja? Recordemos que en la vida real las personas tienen tiempos para almorzar, tienen tiempos para hacer pausas activas, tienen tiempos para distraerse o sencillamente lo que se conoce como tiempo de ocio. Entonces todo ese tiempo que la persona efectivamente no trabaja se debe de descontar en este modelo. Ese tiempo, esa tasa que se descuenta ahí se llama eficiencia en la mano de obra directa. Aquí también tengo un valor que he sacado, que es el salario por día, que he sacado de una nómina hipotética que les voy a dejar aquí en este archivo que les voy a compartir en la descripción del video. Van a encontrar aquí esos datos, que simplemente es un promedio del salario por día de una nómina hipotética. También está el cálculo de las prestaciones sociales, porque las prestaciones sociales también hacen parte del costo. Entonces se calcula una tasa de descuento para esas prestaciones sociales. Aproximadamente en Colombia las prestaciones sociales para una persona es del 52% y por eso coloco la tasa del 52%. Estas son aproximaciones, así que podría ser un poco más o un poco menos. Y finalmente coloco los días hábiles proyectados en el año. Por lo general las fábricas trabajan todos los días, sin embargo coloco menos un día porque en algunas fábricas al menos un día se deja de trabajar en la fábrica para hacer mantenimiento, para dejar descansar las máquinas, entre otras cosas. Otro dato importante es la capacidad de la planta, que se conoce como la cantidad de horas que tiene un turno en la fábrica por día. Yo aquí he colocado hipotéticamente 8 horas por turno y las unidades que se producen en cada turno. Entonces en esta fábrica hipotéticamente el costo estándar se producen 3000 unidades en cada turno. Bueno, ya teniendo todos estos datos, que son como los datos iniciales para calcular el costo estándar, aquí ya en este otro comenzamos a hacer los cálculos. Bueno, este dato del personal ya lo tenemos acá arriba, simplemente lo repetimos ahí. El salario por día también lo tenemos allá arriba, y aquí tenemos algo que se llama total salarios. Simplemente es la multiplicación del número de personas por el promedio de salarios. Luego tenemos el cálculo de las vacaciones, que es un cálculo de un costo de 15 días, por un salario por día por 5 personas que son las que pertenecen a ese departamento de corte. Entonces se calculan las vacaciones y se llega a un subtotal. ¿El subtotal qué es? Entonces el total de salarios menos esas vacaciones. También se proyectan o se colocan ahí las prestaciones sociales, que ya sabemos que tienen una tasa del 52%, entonces se calcula su valor. Entonces se multiplica el costo total del costo total de los salarios, que en este caso son 195 millones, por esa tasa. Eso nos daría entonces el costo de las prestaciones sociales. Y finalmente se saca un total, que es ese subtotal que tiene menos las vacaciones, le restamos las prestaciones
le sumamos las prestaciones sociales porque las prestaciones sociales hacen parte del costo. Esto mismo que hicimos para este primer departamento de corte lo repetimos para el departamento de ensamble y acabado, y en esta columna final sumamos todos esos valores que están ahí. ¿Listo? Esto es un modelo relativamente sencillo. Luego de esos cálculos sacamos otras variables relacionadas para calcular el costo estándar. Hay una tasa que se llama horas hombres efectiva. ¿Cómo se calcula? Se multiplica entonces todo lo relacionado con las horas. Entonces, aquí el número de horas diario, que son 8, por el número de días al año, por la efectividad de la mano de obra, por el número de personas. Entonces todo eso nos da el número de horas efectivas. Son efectivas porque miren que está descontado o está multiplicado por la eficiencia, ¿no? Por eso se llaman efectivas. Una vez se haga todo ese cálculo en todos los departamentos, se suman y se llega a ese valor total de horas hombres efectivas. También podemos calcular algo que se conoce como tasa de mano de obra directa, que simplemente es colocar el total que ya hallamos de ese valor de mano de obra directa dividido por el número de horas efectivas. Eso lo hacemos para cada uno de los departamentos y igualmente para el total. Entonces aquí en el total tenemos estas dos variables que vamos a seguir utilizando en nuestro modelo, que son las horas hombres efectivas, que son 47.028, y la tasa de mano de obra directa, que son 15.951. Bueno, también podemos sacar algo que se llama producción neta anual. La producción neta anual es una variable muy fácil de calcular porque simplemente se multiplica las unidades por los días por el número de días al año. Y finalmente se saca algo que se llama hora estándar por unidad, que es dividir el número de horas efectivas por ese valor que acabamos de calcular ahí, de la producción neta anual. ¿Listo? Bueno, eso nos da hora estándar por unidad. Luego que se calculan todos estos valores y indicadores relacionados con el costo estándar, se saca algo que se llama las variaciones. Las variaciones, que es la comparación entre lo estándar y lo real. Se sacan dos variaciones, una que se llama variación precio y otra que se llama variación cantidad. Similar a las variaciones que vimos en el video pasado con las variaciones de materia prima. Entonces simplemente es contrastar lo real contra lo presupuestado. Para eso, para calcular la variación en precios, se utiliza esta fórmula que estoy señalando ahí, que simplemente es la diferencia entre TR, que es la tarifa real. Mire que aquí coloco qué significa TR, tarifa real, menos TST, que es tarifa estándar. Esa diferencia la multiplicamos por HR, que son las horas reales. ¿De dónde saco las horas reales? Pues en este ejercicio las coloco hipotéticamente, pero en la vida real se coloca los valores reales que se tengan. Se coloca entonces la tarifa real, que es las tarifas reales de la mano de obra, son los salarios y las prestaciones dividido por las horas reales. Y las horas reales pues se deben de calcular y se deben de colocar ahí. En este caso mis horas reales, las que he colocado en este modelo, son 47.100. Bueno, entonces aplicado esta fórmula, la diferencia entre las tasas, las tarifas reales y estándar da 397 por las horas reales 87.100, me da una variación precio de 18 millones y pico. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un valor de más superior lo real versus lo estándar.
quiere decir que lo real está desfasado con relación a lo estándar. Esta connotación para una empresa pues es negativa. Entonces, cuando da un valor positivo, la connotación que se le da o la interpretación es una interpretación negativa. Bueno, una fórmula similar se aplica para la variación en la cantidad, pero aquí ya la resta ya no es con las tarifas, sino con las horas. Horas reales menos las estándar. Aquí tengo las horas reales y las estándar. Miren ustedes. Y simplemente se hace esa variación, se coloca ahí y se multiplica por la tasa estándar, que ya también ya la he calculado, que es esta que ustedes ven ahí en pantalla, que es esta misma que está acá arriba. Bueno, si se aplica esa fórmula, da una variación en cantidad de 1.135.000. Esas dos variaciones, noten ustedes que ya lo dijimos, son positivas. Si da una variación positiva, quiere decir que la connotación en la empresa es negativa, porque la diferencia entre lo positivo y lo negativo daría, entonces, disculpen aquí, bueno, como está diciendo, la diferencia entre lo estándar y lo real sería entonces que lo estándar en este caso, lo real en este caso es superior a lo estándar, por eso da un valor positivo, pero esa connotación en la empresa es negativa. O sea, siempre se tiene que interpretar de manera inversa al signo que está dando en la fórmula. Bueno, básicamente esa es todo lo que se tiene que tener en cuenta para hacer esos cálculos. Ahora, también algo importante con relación a esto es la contabilización de esas variaciones. La contabilización se hace a partir de este modelo que ustedes ven en pantalla. Se lleva a una cuenta de inventario en producto en proceso las diferentes variaciones, y la variación precio y la variación cantidad, dependiendo si son positivas o negativas, se llevan al crédito o al débito. Y la relación entre las tarifas reales por las horas reales, o sea, lo real, se debe contabilizar en cuentas por pagar, salarios, prestaciones sociales, entre otras. Se deben de tener en cuenta entonces estos puntos claves que vemos aquí en pantalla. Se busca que la diferencia entre lo estándar y lo real siempre es de cero. Si el valor es un número negativo, significa que mejoró el nivel de eficiencia de la mano de obra. O sea, si va a un número negativo, quiere decir que eso es positivo para la empresa. Tercer punto que hay que tener en cuenta: se puede comparar las variaciones de varios periodos para ver cuál ha sido el más eficiente. O sea que en este modelo la idea es ir llevando un récord de todas esas variaciones para ver cuál ha sido el periodo en que esas variaciones tiendan a cero. Y si las variaciones tienden a cero en un periodo determinado, pues quiere decir que en ese periodo se están haciendo posiblemente las cosas mejor, más eficientes. El crédito se lleva a la cuenta de salarios por pagar y otras de la nómina, utilizando las tarifas reales que reflejen la obligación que tiene la entidad frente a los empleados. Bueno, queridos amigos, básicamente ha sido esta presentación que tenemos para hoy. Finalmente, como siempre lo hago en las clases, les dejo las referencias académicas y científicas de donde extraje los datos para hacer esta presentación. Bueno, recordemos, queridos amigos, que este es su curso de costos por procesos, costos de producción por procesos, y en la próxima entrega vamos a seguir hablando del costo estándar, pero de los CIF, cómo se sacan las variaciones de los costos indirectos de fabricación.
Agradezco que todas las personas que tengan dudas o comentarios las reflejen aquí en los comentarios de este video, que por favor le den me gusta si les gustó este video y lo compartan con otras personas que quizás estén interesados en este tema del costo estándar. Bueno, queridos amigos, nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Hasta luego.